Hola, ¿cómo están amigos? Es un gusto encontrarnos nuevamente y en este caso nos encontramos en el barrio de Oloya, el cual es el río afluente también del río Chuquichingo. Tenemos acá también la presencia del señor Teodoberto, quien nos va a explicar un poco el detalle y la información que tenemos que saber sobre la historia de nuestro pueblo, que es Rumisapa. En el caso de la historia de Rumisapa es muy importante tenerlo porque somos una parte de la Amazonía, ¿no? Y esta parte de la Amazonía ha sido alguna vez olvidada, pero por el rumisapino jamás va a ser olvidado. Esta cosa que tenemos acá, este medio, todo este sector, se llama Oloya Vado. El nombre de Oloya ha tenido desde un principio, desde que sus cazadores han llegado por acá y le encontraron a un señor Oloya. Entonces los nativos dieron ese nombre a este vado. Desde el rato que decían, bueno, vamos a bañarnos o vamos a lavarnos, decían, vamos a lavarnos en el vado de Oloya. De esa manera queda ese con el nombre de Oloya Vado. Que en castellano quiere decir, bueno, el puerto de Don Oloya, ¿no? Si se quiere decir así. Entonces, este es el sector donde ha vivido Oloya. Oloya ha vivido de aquí aproximadamente a 80 metros hacia arriba, donde más luego vamos a verlo, donde ha sido su choza. Según como indicaba el nativo, que su abuelo les había contado a ellos que le conoció a Oloya, ¿no? Eso se dice que ha sido a fines del siglo XVII, ¿no? Porque entonces los señores que llegaron acá a Rumisapa ya no le conocieron a Oloya. Oloya ha vivido juntamente con los nativos acá en esta zona, ¿no? Por lo que el verdadero rumisapino que ha venido para formar su pueblo ya no le halló a Oloya. Oloya, mientras tanto existía, los blancos, digamos los mestizos, no han podido invadir porque él tenía como un ejército a los nativos montaraces de Lamas. Por eso él, a su desaparición de él, entonces invaden los señores de Lamas, las familias de Lamas que vinieron para habitar este valle, ¿no? Se dice que este valle ha sido habitado por los lamitas a fines del siglo XVIII, ¿no? A fines del siglo XVIII. Entonces se dice pues que Rumisapa se pasó de los 200 años, ¿no? Cuando la llegada de los lamistas. Se asegura que Rumisapa ha sido poblado netamente por lamistas. Otro poblador de otro sitio no había. Si es que ha llegado después. Tenemos que reconocer, por ejemplo, al primer alcalde de Rumisapa. El primer alcalde de Rumisapa tampoco ha sido lamista, ahí está la diferencia. Pero segundo Vela ha sido de Morales, él ha sido familia moralina. Según la investigación que se ha dado, hemos podido encontrar los apellidos y algunos familiares hace años atrás, ¿no? También su señora ha sido, la señora se llamaba de apellido Pinedo, familia moralina, ¿no? Por todas esas cosas me ha gustado indagar, me ha gustado investigar para poder escribir la historia de Rumisapa, porque de repente sin esa investigación no hubiésemos podido dar, ¿no? El completo, el decir, bueno, la historia de Rumisapa, ¿no? Y por otro lado, me he atrevido a hacerlo, porque lo conozco, ¿no? Lo conozco, te voy a decir que por los 73 años que tengo, prácticamente lo tengo vivido fue en esta parte. Por eso una parte de la historia dice, historia vivida, contada y escrita, ¿no? Eso es lo que el libro va a tener el nombre, por eso dice, el nuevo amanecer de Rumisapa con su historia contada y escrita, ¿no? Por todas esas cosas es que hoy día he querido estar con usted aquí en este sector para que conozcas bien el origen de este pozo, ¿no? Porque muchos rumisapinos no sabemos por qué ese nombre, quién le dio ese nombre, ¿no? Muchos decimos que de repente los pobladores lamistas le dieron nombre, a esto lo dieron los nativos. Ya cuando el pueblo se formó, este ya tenía nombre, y en base a ese nombre se forma el barrio, se forma la parte de arriba, llamarse el barrio de Oloya, ¿no? Y más abajito entonces el pueblo de Huacatacán, ¿no? El pueblo de Huacatacán y Rumisapa han sido juntos, ¿no? Con la diferencia de que familias unas arriba y otras abajo. Y este pueblo en sí, políticamente nunca ha sido dividido, porque ha sido visto y mirado y conducido
por una sola autoridad. Desde cuando se dio el nombre del pueblo, Huacatacán ha quedado como barrio. Pero desgraciadamente, y hay que decirlo así, desgraciadamente, en 1932 se da un caso, ¿no? Cacatachi surge un poco más que Rumizápa y se hace distrito. Y para eso lo divide a Rumizápa en dos pueblos, entre Huacatacana y Rumizápa. Entonces se forma distrito con dos anexos, Huacatacana y Rumizápa. Pero en 1932, créanme que Rumizápa no podía haber sido dividida en ningún momento, porque Rumizápa tenía su agente municipal que tenía todo Huacatacana como autoridad y todos obedecían a una sola autoridad. Huacatacana no ha sido independiente ya entonces. Huacatacana tenía su autoridad, que era el de Rumizápa. Por eso se dice que en ese entonces Huacatacana ya era el barrio de Rumizápa. Pero para esto hay que indicar también que sí ha habido una división, la división del pueblo, lo que se llamaba, ¿no? Que ha sido dividido a últimas con una cruz. La cruz se encontraba apostada en la casa de la señora Presentación Reti, ¿no? Subiendo de la plaza hacia la mano izquierda, ¿no? En la dirección del parque, a la mano izquierda, unos 20 metros adentro de la casa. Entonces, esa división ha sido ya último para decir que sí, desde ahí reconocido como el barrio de Huacatacán. Lo que muchos hoy en día se le está perdiendo, decimos el barrio arriba. Tenemos que tener identidad y decir que siempre somos los de arriba los huacataquinos, ¿no? Y los de abajo los rumizapinos, pero considerando como un barrio. Para darte una ilustración, por ejemplo, de que no ha habido ninguna división, cuando por ejemplo en 1930 se dio una inundación, la autoridad de la gente municipal les reubica a los de abajo acá arriba, ¿no? Si hubiese habido división del pueblo, es un poco difícil, y peor como cuenta que había rencor. Esa cuestión de rencor, se dice, no era, digamos, a nivel de pueblo, sino era por celos. De que, bueno, un rumizapino le roba a una huacataquina, o un huacataquino ya le roba a unos rumizapinos, ¿no? Entonces era cuestión de jóvenes, ¿no? Entre ellos era la bulla, la bronca, ¿no? Como lo digo yo siempre, por celos parecía eso de jóvenes, ¿no? Que sí podría haberse dado, eso no se puede negar, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que dar a conocer a al pueblo, ¿no? Y a quienes no conocen, para que sepan cuál es la historia que tenemos. Esta quebrada, el de llamado Chuchiña, prácticamente tiene un recorrido aproximadamente de 40 kilómetros. Yo hice un recorrido desde su nacimiento hasta la embocadura, ¿no? Y entre su recorrido esta quebrada tiene 6 puentes, ¿no? Entre los 40 kilómetros tiene 6 puentes. Entonces, esta quebrada antes ha sido lo más hermoso, lo más bello, ¿no? Que todo el mundo venía para bañarse acá. Pero hoy en día deja cierta duda de venir a bañarse porque les dicen que está contaminado en la parte de arriba, ¿no? Esas cositas nos hace que se aleje un poco nuestros bañistas que antes conocían esta sección. Me acuerdo entre los años 50, 55, por ahí, las escuelas, todos los profesores de Lama con sus alumnos de Lama bajaban para bañarse en esta poza. Y todo a lo largo de Chuchiña porque teníamos varias pozas donde se bañaban. Hemos tenido como 10 pozas en este lado, en este sector, ¿no? Y cada uno con su diferente nombre, ¿no? Y todos eran bonitos, tenían sus arenales, tenían sus piedras donde se saltaban los polos, muchachos, ¿no? Y se bañaban, se pasaba un día muy alegre, a lo menos cuando se venían los de Lama, un día de primavera, por los cocos gigantes, por comer los cocos gigantes, por tomar las aguas de coco, ¿no? Que hoy en día casi no se los halla los cocos gigantes, ¿no? Todas esas cosas quería contarte, hermano, para que te hagas la idea de por qué y de cómo me atrevo a escribir la historia. Primero tenía que conocer todo, y esta investigación pasa de los 50 años, ¿no? Por la razón de que yo he tenido un abuelo con quien he vivido, que nació el año 1847 y murió el año 1955 a los 108 años, ¿no? Después tuve la suerte de encontrarme con un señor también en Iquitos, que nació del año 1978, ¿no? Y
me encontré con él en 1962, quien me dio también todo el informe de lo que ha sido Rumisapa. Incluso John Dell recibo cuándo se dio el nombre de Rumisapa, quiénes pidieron el nombre, ¿no? Y en qué nombre qué, ¿no? Me dio eso. Y también me dio una salida cuando se hizo pueblo con su autoridad. Esta cuestión de ese dato casi ha coincidido con un oficio que se ha encontrado en la Municipalidad Provincial de Lamas, ¿no? En 1980, cuando fue su prefecto, un señor Saavedra. Con él entramos a ese archivo y encontramos en donde el alcalde de Lamas, del distrito de Lamas, está invitando al agente municipal de Rumisapa que presente a los jóvenes en edad de presentarse al servicio militar obligatorio. Entonces ese oficio, una parte en donde se podía leer, en donde indica entonces que en ese momento ya tenía su agente municipal. Entonces con esos datos se saca que ese año se estima que podría ya haber sido ya con su agente municipal. Entonces el año 1932 Rumisapa ha tenido establecido con su agente municipal, ¿no? Pero desgraciadamente Sacastachi nos debía. Eso es lo que ha pasado. Y por todas esas cosas de esa división de pueblos, el momento en que Rumisapa se forma distrito, sale con 5 anexos. Sale con la ley donde dice, creas el distrito de Rumisapa, ¿no? Con los pueblos de Oaxaca y Maceda. Los pueblos de Chapumba, de Mixquiaco, Churuzapa y Papilla. Entonces, nada, casi el otro día no ha podido darse la cuenta a la gente que en la ley de creación tenemos 5 anexos. Pero sin embargo, Rumisapa nunca ha dicho que sí tiene su anexo, que es Oaxaca, porque Rumisapa ha sido uno solo. Pero desgraciadamente, en el Congreso está así marcado la ley. Y hasta ahora no podemos ver qué podemos hacerlo para así arreglar y que no aparezca esa parte. Que sería muy importante comenzar a caminar con las autoridades para ver si lo podemos, porque nunca lo hemos considerado como un hecho, ¿no? Pero eso se ha dado porque entonces Sacastachi nos ha presentado 2 pueblos diferentes. Entonces en el Congreso, al ver que hay 2 pueblos diferentes, no, este es un pueblo cerca de Rumisapa y hay que poner su anexo de Rumisapa. Eso es lo que pasó. Hasta ahí esa primera parte puedo dar. Correcto, como reitera el señor Teodoberto, la primera parte de lo que podemos saber un poco más de nuestro querido distrito de Rumisapa. Volvemos en un instante.